Hola, muy buenas tardes a todos. El próximo sábado es el Día del Medio Ambiente y, pues aprovechando este día, que creemos que es un día muy importante, pues hemos querido lanzar a lo largo de la semana distintas acciones que tienen que ver con la sostenibilidad. Normalmente, como sabéis, lo que intentamos es trasladar una determinada idea de inversión y después lo que hacemos es aterrizarla con alguna estrategia por parte de alguna casa. En esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar debatir para conocer un poco más algo sobre la sostenibilidad. Es verdad que en los últimos años pues, la sostenibilidad ha pasado de ser algo que era un elemento diferencial en la gestión de inversiones a convertirse pues, en uno de los grandes ejes en la transformación de la industria financiera. Ahora mismo casi no podemos concebir una inversión si no está alumbrada de un modo u de otro por un tema relativo a la sostenibilidad. Conceptos como SDG, inversión sostenible, impacto, transición energética, finanzas responsables, al final ya es parte habitual de las conversaciones entre pues, los inversores, las entidades financieras, los reguladores, los gestores. Pero también es verdad que con este crecimiento que se ha experimentado han surgido muchísimas preguntas. ¿Qué significa realmente invertir con criterios ESG? ¿Cómo se puede medir la sostenibilidad de una empresa o de una cartera, de un fondo de inversión, de un ETF? ¿Es compatible la rentabilidad financiera con los objetivos de sostenibilidad? ¿Estamos ante una tendencia estructural o ante una moda impulsada por la regulación y las preferencias de los inversores? Además, es verdad que el contexto actual pues, trae nuevos desafíos, porque la normativa cada vez es más exigente, los criterios de cómo se mide la sostenibilidad van evolucionando y hay conceptos que van apareciendo como, por ejemplo, el greenwashing, que han puesto el foco en la necesidad de que se aporte más transparencia, más credibilidad. A veces nos preguntamos si esta normativa ayuda o no. Y para ayudarnos a entender mejor todas estas cuestiones, hoy vamos a contar con dos profesionales de referencia en gestión de fondos con los que vamos a analizar cómo se incorpora este enfoque ESG en los procesos de inversión, cuáles son estos principales retos que afronta la industria, hacia dónde pensamos que pueden evolucionar estos modelos en los próximos años. Y lo que voy a hacer ahora es presentar a las dos personas que nos van a acompañar hoy. Vamos a tener una conversación y, por supuesto, también compatible con que si tienen alguna duda, cualquiera de los oyentes la pueda poner a través del chat y nosotros después la trasladaremos a la persona que ustedes quieran. Después, obviamente, si también tienen alguna pregunta, pues se pueden dirigir a nosotros. Las personas que nos acompañan son Rocío Javeguizar, responsable senior de ventas, especialista ESG en Big Data M, así que bastante adecuado para el tema que hoy tratamos, y Matías Branding, ventas institucionales para España y Portugal de DEPAM. Pues muchísimas gracias a Rocío y Matías por acompañarnos y también muchas gracias a todas las personas que están hoy al otro lado de la pantalla por acompañarnos y comenzamos. Pues la primera pregunta se la quería lanzar a los dos, a Rocío y a Matías, y parece casi obligado que las empresas, las gestoras de fondos digan que la sostenibilidad está en su ADN. Es como una frase que todos hemos adoptado, muchos hemos adoptado, pero es verdad que algunas gestoras sí que lo integran de una manera muy especial. Por ejemplo, en vuestro caso, encabezáis el Ranking Responsible Investment Brand Index, que es el RIBI, hay gestoras que están incluidas dentro de este índice, que son aquellas gestoras que reflejan mejor la apuesta por la ISR en su marca. Como digo, vosotros dos la encabezáis y mi primera pregunta es que ¿cómo hacéis esta integración? Si de verdad efectivamente es algo que forma parte de vuestro ADN, como decía al principio de la pregunta. Pues muchísimas gracias por contar con Pictet Asset Management y conmigo esta tarde. Muchas gracias, Vicky. Contestando un poco a tu pregunta, sí que es verdad que hay muchas entidades hoy en día que dicen que la sostenibilidad está en su ADN. Yo creo que la diferencia está en cómo se materializa. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, la integración es real porque lo hacemos en distintos niveles. Por un lado está en el core del negocio, es decir, no es un añadido, la sostenibilidad no es una capa extra para nosotros, sino que forma parte de cómo analizamos, cómo invertimos y cómo gestionamos los riesgos en todas las estrategias, es decir, no solo en aquellas que tengan un sesgo más sostenible. Lo integramos en lo que es research, investigación, inversión y control de riesgos. Y por lo tanto, somos conscientes de que no invertiríamos igual si no tuviéramos en cuenta estos factores. Otra cosa interesante es tener un modelo estructurado y homogéneo en toda la firma. Por ejemplo, nosotros tenemos marcos comunes de inversión responsable a nivel grupo
que aplicamos en todas las áreas y en todos los productos con criterios claros, tanto en áreas de exclusión, de análisis y de clasificación. Esto es muy importante porque creemos que evita incoherencias y nos va a asegurar que la sostenibilidad vaya a estar integrada de forma consistente, no solo en algunos equipos específicos. Otro tema Ujú. diferenciador, yo destacaría que son tres palancas claves o claras que tenemos de inversión. Es decir, nuestro enfoque se traduce en decisiones concretas de inversión. Por un lado, invertir en soluciones, es decir, aquellas compañías que efectivamente contribuyan a la transición. Puede ser una energía limpia, puede ser alrededor del agua, muchos temas. Dos, acompañar a la transición, es decir, hay que invertir en empresas que están mejorando y eso hay que dejarlo claro. Y en tercer lugar, engagement, dialogar activamente para cambiar ese comportamiento. Para nosotros esto es clave porque no solo seleccionamos, sino que también influimos. Otra característica interesante es tener una visión de largo plazo y de creación de valor, es decir, la sostenibilidad para nosotros no solo es impacto, sino que también es una forma de generar valor en el largo plazo y de gestionar los riesgos. Por eso está integrado en la gobernanza y en nuestra forma de pensar como inversores a largo plazo que somos. Y finalmente, quizás destacaría el hecho de tener una credibilidad basada en hechos, nos parece muy relevante. Nosotros llevamos más de 30 años invirtiendo con este enfoque y con resultados medibles. Por eso, rankings como el que mencionas del RIBI, el Responsible Investment Brand Index, u otros estudios como puede ser el NMG, que es un estudio global independiente, en fin, otros que hemos ido recibiendo a lo largo de los años, no solo reconocen lo que decimos, sino efectivamente lo que hacemos, ¿no? Que la sostenibilidad desde nuestro punto de vista forma parte del proceso de inversión, no es marketing, sino que realmente pues, es disciplina de inversión desde hace décadas. Pues nos ha quedado clarísimo. Matías, por vuestra parte. Sí, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, Vicky, muchísimas gracias por habernos invitado. Desde PAM es un placer estar aquí y poder intentar aportar algo de valor a este debate. Como bien lo decías al principio en tu pregunta, es verdad que la mayoría de las gestoras dicen que la integración de los criterios ASG forma parte de su ADN. Yo creo que al final hay que entender que muchas gestoras hacían integración ASG, hacían inversión socialmente responsable hace mucho tiempo sin saber que estaban haciendo una inversión socialmente responsable, porque en esta época todavía no estaba definido, las cosas no eran claras. Por este motivo, creo que muchas casas te dicen, nosotros hacemos, tenemos en cuenta estos criterios, hacemos una inversión socialmente responsable desde hace muchísimo tiempo, pero porque lo estaban integrando en su proceso de análisis de compañías, de inversión, etcétera, sin haber definido las cosas de forma clara. Y yo creo que es por este motivo que lo estamos hablando mucho. Ahora, es importante porque al final no hay una sola definición de la inversión socialmente responsable, no hay una sola filosofía, una sola forma de hacer las cosas, hay varias, ¿no? Entonces, yo creo que los estudios, los análisis, los rankings, como puede ser el RIBI, vienen bien para cuantificar un poco quién hace qué y poder medir y evaluar y comparar un poco todo lo que está hecho a nivel de la industria. Desde DEPAM es verdad que nosotros hemos materializado y formalizado nuestra filosofía de inversión socialmente responsable en 2001. De hecho, en DEPAM tenemos los equipos de análisis y de inversión, los gestores de los fondos, pero también tenemos un equipo dedicado a toda la parte de inversión socialmente responsable y que ayuda y participa en la gestión de la parte ISR de los distintos fondos. Entonces, es importante ver cómo forma parte del ADN y de las filosofías de inversión de los distintos fondos y luego no se hace de la misma forma en función de las distintas clases de activos, porque no es lo mismo hablar con una compañía cuando estamos invirtiendo en la parte de renta variable, cuando estás integrando la parte ESG en un fondo de renta fija de bonos corporativos, porque al final tú no tienes el mismo acceso o no tienes la misma relación o un fondo de renta variable global large cap o un fondo de renta variable small cap, porque no puedes exigir la misma cosa, los mismos datos, el mismo compromiso a una empresa large cap que a una empresa small y mid cap. Entonces, realmente tener esta filosofía, esta mente de invertir de forma sostenible, hay que desarrollarlo
a nivel de clases de activos también. Y es lo que estamos haciendo desde PAM. Hemos materializado eso lanzando nuestros propios modelos internos, y estoy pensando, por ejemplo, en toda la parte de EgoBiz, que a raíz de unos filtros, de unos análisis, apoyándonos también en los objetivos de desarrollo sostenibles definidos por la ONU, hemos creado una metodología que aplicamos en nuestros fondos, y la idea al final de todo eso es de ver el valor añadido, lo que te aporta en tu gestión, lo que te aporta a nivel de resultados, el alfa que vas a crear, y todo eso al final es la situación actual de la inversión socialmente responsable. Luego, lo comentaba Rocío, yo creo que es muy importante hacer una cosa y comunicar, tener transparencia, porque es muy fácil decir que hacemos mucho. Lo mencionaste, de hecho, en tu introducción al principio. Han surgido palabras como el greenwashing a lo largo de los últimos años, porque hay gestoras que han aprovechado un poco de estas tendencias, porque es verdad que el mercado estaba pidiendo también inversiones sostenibles, y bueno, todo el mundo ha visto que había un cierto momentum, entonces era muy fácil definirse como sostenible, pero luego hay que demostrarlo, hay que comunicar, hay que ser transparente, hay que explicar el valor añadido, tu metodología y el compromiso que tienes. Además, yo creo que algo que es fundamental es el compromiso de las gestoras a nivel de su gestión, de la gestión de sus fondos, y también como gestora en sí mismo. Es una tontería, pero lo estamos viendo, estamos teniendo unos cambios climáticos, pues cada uno a su nivel, a nivel individual, a nivel de compañía, tiene que también aportar algo al compromiso. Y yo creo que tiene que estar por encima de la gestión de los fondos, sino también en la actitud y en la filosofía misma de las compañías y de las personas que creen en el valor añadido de la inversión socialmente responsable. Pues muchísimas gracias. Ya nos van quedando claras algunas cosas, por ejemplo, el tema de lo importante que es la transparencia, pero a lo mejor hemos empezado un poco arriba. Vamos a volver a lo básico. Os voy a lanzar una serie de preguntas y os las voy a ir dirigiendo. Al estar online, pues es un poco más complicado, pero si alguno quiere aportar algo, por supuesto, lo puede hacer. Cuando hablamos de ESG, o sea, ¿qué implican realmente las tres letras? Y han evolucionado desde que se empezaron a utilizar. Tenía más peso antes una y ahora ha habido un cambio. Y cuando se está gestionando, ¿las tres dimensiones tienen el mismo peso o alguna al final termina siendo determinante para la toma de decisiones? Rocío, en tu caso, por ejemplo, si nos puedes contestar toda esta. Sí, voy a intentar contestar de forma muy resumida. Cuando hablamos de ESG o en español ASG, nos estamos refiriendo a tres tipos de factores, ¿no? Tenemos la A de ambiental, que aquí podemos estar hablando de ejemplos como cambio climático, emisiones, recursos. Tenemos la S, que equivale a lo social, que aquí algún ejemplo podría ser todo lo relacionado con empleados, clientes, sociedad. Y finalmente tendríamos la G de gobernanza o de buen gobierno corporativo, que es transversal y que aplicaría más a lo que es gestión, transparencia o incentivos. Es decir, tener una visión más completa de los riesgos y de las oportunidades de una compañía. ¿Cómo ha evolucionado? Preguntabas. Pues mira, yo creo que antes y hace muchos años era un tema mucho más reputacional, incluso con algo de marketing, con poca influencia real en inversión. Hoy es, sin lugar a dudas, parte del proceso de inversión, donde se integran en análisis, en las decisiones, en la gestión de riesgos. Y yo diría, si quieres, que hemos pasado pues, de una SG más como etiqueta a una SG más como herramienta de inversión. Entonces, lo resumiría un poco así. Luego, sobre si alguna de ellas pesa o es más determinante que otra. En principio no. No hay una que pese más por defecto que otra. Depende más del sector y de la compañía. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un área, un sector como utilities, es lógico pensar que la de ambiental puede pesar más. Sin embargo, si hablamos de tecnología, donde la clave es privacidad de datos, capital humano, o si hablamos de un sector como salud, por ejemplo, donde hablamos de acceso a medicamentos o ética, pues en esas áreas es lógico pensar que nos va a pesar más la S de social. Y luego, por último, la G de buen gobierno corporativo o de gobernanza es transversal, como decía, y afectaría a todos. Entonces, dicho esto, a mí lo que me parece útil es trabajar con el concepto de materialidad. Es decir, ser capaces de identificar qué factores ASG van a ser más relevantes en cada caso y priorizarlo en nuestras decisiones de inversión.
no mandan más una letra que otra, sino que mandan más el impacto y el valor financiero en cada uno de los casos. Entonces, hay que recordar que al final el ASG nos va a servir para detectar riesgos, por un lado, es decir, una mala gobernanza, una controversia, y por otro lado también para identificar oportunidades, es decir, transición energética, nuevas tendencias. En definitiva, ASG desde nuestro punto de vista no va a consistir en tratar igual a la A, a la S y a la G, sino en entender cuál es la más importante en cada inversión y intentar ver cómo afecta a su rentabilidad en el largo plazo. Pues yo creo que ha quedado perfectamente resuelto. Yo creo que una Sí, de las dudas que pueden tener los inversores cuando invierten en estos índices es, todo el mundo conoce los índices tradicionales. No, yo quiero un fondo que esté indexado al Standard & Poor's 500. Nos lo preguntan mucho, ¿no? Un fondo que esté indexado al MSCI World. Un emergente. Pero es verdad que yo creo que los inversores no conocen tanto que existen índices sostenibles. Entonces, ¿cómo se construye un índice ESG? ¿Y qué diferencias tiene respecto a un índice de referencia convencional? Y luego, yo creo que aquellos que a lo mejor están un poco más avanzados y saben que existen estos índices sostenibles, estos índices ESG, a veces piensan, bueno, es que si yo invierto en un tipo de índice ESG, esto significa que voy a tener que renunciar a muchos sectores o empresas. Entonces, Matías, en relación a este tema de los sí. índices. Pero tal vez antes de entrar en esta pregunta, estoy totalmente alineado con lo que ha comentado Rocío. Lo único es que quería matizar o comentar una cosa. Al final se trata de inversiones, ¿no? Y invertir en una compañía o en cualquier activo es también apostar por sus directivos. Y aquí yo quiero subrayar la importancia del gobierno corporativo, porque la gente que está al mando de las empresas son ellos que van a decidir las políticas sociales, el impacto medioambiental. Entonces, desde DEPAM es verdad que nosotros nos gusta mucho este tema de gobierno corporativo porque te puede influir sobre las dos otras tendencias que son medioambientales o sociales. Yo creo que también eso es importante tenerlo en mente, que siempre invertir en una compañía es apostar por sus directivos y aquí tiene un impacto medioambiental y social. Dicho eso, volviendo un poco a los índices de referencia con este sesgo ESG, al final la construcción es un poco similar a los demás índices más clásicos. En primer lugar, tienes que definir un poco el universo de inversión, ¿no? Si quieres estar invertido en renta variable americana, más large cap, más mid cap, small cap o en renta variable europea, por ejemplo, y luego cómo integras esta parte ESG. Y en este caso, como lo hemos comentado, tú vas a integrar los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo y tú vas a tener que ponderar también los filtros. Tú vas a tener que integrar las exclusiones. Aquí tú puedes tener exclusiones normativas, sectoriales. Depende un poco de los criterios que quieres aplicar y cuáles son las normas que quieres seguir. Es decir, si quieres excluir toda la parte de armas, tabaco, pornografía, juegos de azar, este tipo de cosas, te van a influir un poco en la construcción de tu índice de referencia. Luego tendrás que ver también la revisión de los índices de referencia y en este sentido estos índices son diferentes de los índices más clásicos. Yo creo que em, es importante definir en el principio la metodología que quieres aplicar, porque también, como lo he dicho al principio, no hay una sola definición de la inversión socialmente responsable, no hay una sola forma de hacerlo, hay varias. Por ejemplo, tú puedes aplicar una filosofía best in class, es decir, coger únicamente las mejores compañías de cada sector, o best in universe, que es decir, tú coges las mejores compañías en relativo de todo el universo de inversión definido, que no es el mismo, que al final te genera unos índices de referencia totalmente diferentes. En este sentido, estos índices menos conocidos son importantes también para poder medir cosas similares, porque
lo hemos visto infelizmente o felizmente, depende. Los mercados están cada vez más concentrados en algunos sectores con algunos sesgos muy fuertes. A raíz de los conflictos que estamos teniendo en el mundo ahora mismo, hay una vuelta de interés bastante importante para todo el sector de armas y en muchos fondos es un sector que está excluido porque hasta hace poco, bueno, pues era un sector prohibido. Ahora la mentalidad está cambiando un poco porque hemos pasado de algo totalmente prohibido a algo que pues los inversores dicen, mira, si todo el mundo tiene armas, pues te va a fomentar la paz, porque nadie va a querer atacar. Entonces, antes no podías comparar unos fondos dentro de los cuales habían unas exclusiones de ciertos sectores a unos índices más globales dentro de los cuales tú ibas a tener todos estos subsectores. Era mejor compararlo con cosas muy similares. Y por eso es importante también tener en cuenta los índices clásicos como los índices orientados a la inversión socialmente responsable. Perfecto. Y estabas hablando de cómo se incorporaba ese proceso de inversión. Entiendo que en algunas ocasiones era un filtro previo y en otras ocasiones será cuando a lo mejor ya se ha definido el universo, un punto más dentro de la valoración financiera de las compañías. Se analizan o analizáis distintas cosas, el gestor de vuestros fondos analiza distintas cosas y la valoración financiera es uno más. Por ejemplo, puede ocurrir que estuvieseis analizando una empresa que os pareciera atractiva desde todos los puntos, con unos excelentes criterios y que en un momento dado dice se tiene que descartar por motivos ESG. Matías, si quieres continúa tú y luego sigo con Sí, Rocío. sí, sí. No, no, totalmente. Al final, la integración dentro del análisis la integración de los criterios ASG dentro del análisis de las compañías es un plus. Como lo decía Rocío al principio, te permite evitar ciertos riesgos y también te permite detectar oportunidades. Entonces, al principio dentro de los procesos, bueno, cada casa tiene su propia filosofía y su propio proceso de inversión, pero tú tienes al principio unas exclusiones, en el caso de PAM, sectoriales y normativas, que eso están excluidos de por sí del universo de inversión, y luego cuando vas avanzando en el proceso, tú llegas al análisis cualitativo de las compañías y aquí vas a entrar más en detalle en estos pilares sociales, medioambientales y de gobierno corporativo, y en este caso hay unas compañías que van a estar excluidas por razones o motivos propios de estas compañías. Nosotros, por ejemplo, cuando se trata de Tesla, que es un caso, aquí tenemos nuestro comité que revisa ciertas compañías. En el caso de Tesla, a nivel de gobierno corporativo, nos genera un problema. Entonces, lo tenemos excluido para ciertos fondos porque, aunque a nivel financiero la compañía puede resultar bastante atractiva, el comité de inversión sostenible lo tiene excluido. Pues queda claro. Cuando se habla de criterios ESG, tal vez lo básico es saber que hay criterios incluyentes y excluyentes, es decir, hay algunas gestoras que lo que hacen es seleccionar aquellas compañías que hacen mejor todo el tema relativo a la sostenibilidad y otras son los criterios excluyentes, directamente esto no entra en mi cartera. Pensamos, por ejemplo, en tabaco, armamento, y aquí le voy a dejar a Rocío una pregunta a lo mejor un poco más controvertida, porque a lo mejor podríamos pensar, ¿es más eficaz yo excluyo automáticamente a compañías que a lo mejor pues, no entran en un criterio 100% ISR o las acompaño? Porque es verdad que hay compañías que pueden estar haciendo muchísimos esfuerzos para mejorar sus prácticas. Entonces, en estos casos, ¿podrían llegar a formar parte de una cartera sostenible si se ve que están haciendo pues, muchos avances en esa transición? ¿Se les puede acompañar para ayudarles en ese proceso? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas en sostenibilidad, ¿verdad? ¿Excluir o acompañar? Yo te diría que la respuesta es ambas cosas son necesarias, pero quizás no para lo mismo. Entonces, por un lado, la exclusión tiene, por supuesto, su papel, es necesario, pero limitado, y por sí solo, desde nuestro punto de vista, no es suficiente. Excluir, como decías, Vicky, actividades como puede ser tabaco, como puede ser armamento, tiene sentido, efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de actividades con riesgos muy elevados o incompatibles con ciertos mandatos. Cuando estamos hablando de incumplimientos graves de normas internacionales. Y de hecho, en ese sentido, a nivel PICTE Asset Management, por ejemplo, nosotros tenemos un marco de exclusiones para gestionar estos riesgos más extremos en todas nuestras carteras, independientemente de si son artículos 6, 8, 9 más o menos sostenibles. Pero como decía, la exclusión por sí sola, desde nuestro punto de vista, tiene una limitación. Y es que al final yo no estoy
no estoy cambiando el mundo real, ¿no? Simplemente estamos dejando de invertir, pero la empresa sigue existiendo. Ahí es donde hay que añadir el engagement, el diálogo activo, que desde nuestro punto de vista es clave, porque es donde realmente estamos generando impacto real. Entonces, como inversores desde Pictet Asset Management, nosotros utilizamos nuestra posición para, de forma muy estructurada y de forma muy medible, eso es muy importante, dialogar con las compañías, exigir mejoras concretas, influir en el comportamiento de estas empresas a largo plazo y hacer, por supuesto, un seguimiento sistemático y un reporting o unos informes detallados y periódicos. Para nosotros el engagement forma parte del proceso de inversión, de hecho se hace muchas veces desde el propio equipo gestor, no es algo accesorio. Y después de años de experiencia, por nuestra propia evidencia a lo largo de los años, hemos visto que es más efectivo que la exclusión si lo que queremos es cambiar el comportamiento corporativo. Ahora bien, si me preguntabas, ¿se puede invertir en empresas no perfectas, ¿no? Por decirlo de alguna forma? Sí, por supuesto. Y creo que esto es clave para poder entender la inversión sostenible hoy. Es decir, una empresa podría formar parte de una cartera con un sesgo más sostenible, por decirlo de alguna forma, si tiene un plan de transición creíble, si está mejorando de forma medible y si hubiera capacidad de influencia por parte del inversor. Esto es, yo creo que precisamente lo más interesante de este tema, ¿no? No solo invertir en los mejores, sino en invertir también en aquellos que están contribuyendo al cambio o que de alguna forma pueden hacerlo. Al final, nosotros creemos que no se trata solo de evitar el problema, sino de alguna forma ser parte de la solución, y ahí es donde creemos que el diálogo activo va a marcar la diferencia, porque nos va a permitir generar un impacto real y al mismo tiempo proteger y crear valor para el inversor. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con acompañamiento. Otro tema que también se debate mucho es todo lo que tiene que ver con la regulación. No solamente en este campo, sino que muchas veces hay una pequeña queja muchas veces se regula sin contar con las personas que están implicadas en el proceso. Entonces, al final es verdad que la regulación puede estar pues, hecha con muy buenas intenciones, pero en ocasiones incluso pues, lo que hace es, en vez de aportar claridad, generar más complejidad pues, para gestoras, para inversores. Y yo creo que en todo el tema de sostenibilidad, en algunas ocasiones, y ahora me decís si estáis de acuerdo, pues en esta ocasión te lo voy a preguntar a ti, Matías, parece que es uno de los casos. Porque, por ejemplo, ¿cómo se mide la sostenibilidad de una empresa? Como dice una empresa, yo soy sostenible, pero es que te lo tiene que demostrar. ¿Cuál es la principal dificultad? Que no haya datos, la calidad de los mismos, que no haya unos estándares comunes. Y luego, pues por poner solamente un ejemplo, que yo creo que a lo mejor esto es una cosa que se han encontrado muchísimo los inversores. Se meten en un documento de datos fundamentales y dicen, no, esto es un fondo artículo 6, artículo 8, artículo 9. Pues no es esto un poco más complicado. Ellos saben lo que es un 6, 8, 9. ¿No hubiera sido más fácil explicar este fondo? ¿Qué significa un artículo 8? Te lo pregunto a ti en este caso, Matías. Sí, bueno, yo creo que dentro de tu pregunta hay una gran parte de la respuesta. Efectivamente, la regulación intenta aclarar un poco la situación, intenta guiar a los inversores, pero de nuevo, yo creo que como no existe una sola definición de la inversión socialmente responsable y que o sea, es un concepto que puede abarcar varias filosofías, es un asunto bastante complicado. Por lo tanto, hemos visto a lo largo de los últimos años, sobre todo aquí en Europa, que somos bastante fuertes para para todo el tema de regulación, somos muy conocidos para eso. Bueno, hemos visto las instituciones intentar imponer un cierto marco, una cierta regulación para evitar también que los inversores estén perdidos. Pero yo no sé si lo han conseguido porque también, como todo, los textos, la regulación que ha salido, pues algunas veces no ha sido interpretado de la misma forma por el lado de las gestoras. Entonces, yo creo que las gestoras quieren hacerlo bien, quieren cumplir con la regulación, pero algunas veces las gestoras han desarrollado una metodología, una filosofía que no cuadra perfectamente con lo que la regulación quiere imponer y
algunas veces, pues, como lo he comentado, hay varias interpretaciones. Algunas veces nadie quiere moverse o nadie quiere mojarse porque no sabe por dónde va a tirar. De hecho, muchas veces, bueno, pues hay que ajustar un poco el tiro, hay que volver a reescribir o volver a definir o especificar estas definiciones. Entonces, yo creo que no es del todo fácil para los inversores. Hay mucho trabajo que ha sido hecho para aclarar un poco la situación, pero no sé si ha sido bien logrado. Entonces, por un lado, no es fácil para las gestoras porque quieren hacerlo bien, pero el marco no está claro. Por otro lado, tenemos porque hay unas obligaciones para, por ejemplo, poder definirse como un artículo 8 o un artículo 9, y para eso también las gestoras necesitan algo de información de parte de las compañías, algunos datos, y como lo decías tú, algunas veces esta información no está disponible. Es bastante complicado para una empresa de un cierto tamaño, una pequeña capitalización bursátil, poder proveer todos estos datos porque no tienen los recursos ni humanos ni financieros, y algunas veces están enfocados en su propio desarrollo, en ganar cuotas de mercados, y no pueden asignar una parte de su presupuesto en este tipo de cosas. Entonces, no es siempre fácil. Hay también actores que intentan imponerse como intermedios, perdón, para proveer toda esta información o para facilitar los informes y para armonizar un poco todo eso. Entonces vemos que por el lado de las gestoras no es fácil, por el lado de las compañías tampoco lo es siempre, y desde el punto de vista del inversor, pues yo no sé si es mucho más claro. Efectivamente, si hubiéramos tenido una definición muy clara de lo que es un artículo 6, 8, 9, hablándolo y creándolo, implicando un poco todos los actores de esta industria, hubiera sido más fácil, pero no es lo que ha pasado, y el resultado de eso es que, bueno, es un tema, un asunto que va evolucionando, y que lo que vale hoy tal vez no valdrá en el día de mañana. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Rocío, un poco lo habíamos comentado al principio, que cómo se puede distinguir un inversor. Dice, yo estoy comprometido con la sostenibilidad, pero ¿cómo puedo hacer para saber si una empresa, un fondo, de verdad está comprometido con la sostenibilidad o simplemente comunica bien? Porque ya sabemos que se habla mucho de ese greenwashing, que es pues las empresas que dicen que son verdes pero no lo son, social washing, las empresas que dicen que son muy respetuosas con sus empleados, pero no lo son. Y al final, a lo mejor es difícil ese equilibrio, ¿no? Porque hay que comunicar que estás haciendo avances en sostenibilidad, pero a veces esto puede hacer que caigamos en mensajes excesivamente comerciales y que al final, pues al inversor no sepa muy bien efectivamente, pues si una empresa está siendo simplemente muy comercial o si efectivamente lo está haciendo bien. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué parámetros tendría un inversor para poder hacer esta distinción? Bueno, estoy de acuerdo contigo, Vicky, en que no es fácil, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir entre ese compromiso real y un buen marketing? Yo creo que la clave, como en muchas otras áreas, está en mirar lo que hacen y no lo que dicen. Es decir, sí que creo que el inversor puede fijarse en distintos elementos muy concretos para ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, que la integración sea real en la toma de decisiones. Las compañías que realmente están comprometidas, al final van a integrar factores ASG en su estrategia, en su inversión y en la gestión de riesgos. No lo van a tratar como un elemento más de comunicación. Y en inversión nosotros hacemos exactamente lo mismo, es decir, los factores ASG se incorporan en el análisis, en las decisiones y en el riesgo, no como algo accesorio. Y esto sería como el primer elemento, ¿no? Algo que también un inversor se puede fijar es, por ejemplo, en datos y medición, todo lo que es métricas, métricas y métricas, no en la narrativa. Hoy sí que creo que el mercado, y es algo distinto a anteriormente o en el pasado, sí que creo que exige indicadores concretos, pues emisiones, objetivos, que el progreso que se haga sea medible y que haya un reporting o unos informes que sean medibles. Esto responde claramente a una tendencia donde la industria está pasando de esa narrativa genérica a una mayor transparencia y una medición real, que ya hemos comentado un poco al principio. Otro elemento, por ejemplo, y perdón por el anglicismo, sería lo que nosotros llamamos el walking the talk, es decir, algo así en español como hacer lo que dices o predicar con el ejemplo, donde un elemento esencial es comprobar si esa compañía, si esa empresa mantiene coherencia entre lo que dice y lo que hace,
y evita controversias relevantes. De hecho, en el análisis ASG, nosotros evaluamos explícitamente ese Are they walking the talk? Es decir, ¿están esas compañías que yo tengo en cartera en mis fondos cumpliendo lo que comunican o no? Entonces, para nosotros eso es muy relevante. Por otro lado, me preguntabas, ¿es el greenwashing uno de los mayores riesgos hoy? Puede ser, sí, pero sí que es cierto que ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que el mayor riesgo reputacional hoy no es solo exagerar lo que haces, sino que efectivamente haya una falta de coherencia entre mi discurso, los datos y los resultados reales. Por eso sí que creo, y es interesante, que la industria ha reforzado pues que haya más marcos formales, que haya más transparencia, que haya un reporting mucho más estructurado, y que haya ese engagement, ese diálogo activo para ir verificando el progreso. Sí que creo que a día de hoy estamos en un mercado que es mucho más exigente, que penaliza la falta de rigor. Y efectivamente desde Pictet Asset Management, desde nuestro punto de vista, nosotros definimos nuestro enfoque precisamente como enfoque basado en datos, es decir, evidence-based approach, donde lo que nos interesan son los datos, las métricas, y cuando no existen de forma homogénea, que es un problema, ya lo hemos comentado antes, nos apoyamos en modelos propietarios que hemos ido desarrollando con el tiempo y en datos para las decisiones de inversión. Y ya lo he comentado, pero el papel, por ejemplo, del engagement aquí sería muy diferencial, porque al final te permite monitorizar esa evolución y hacer seguimiento de los objetivos que me he propuesto con esas compañías o incluso con los gobiernos. En resumen, hoy en día ya no basta, yo creo, con comunicar bien en términos de sostenibilidad, hay que demostrarla y la diferencia yo creo que la marcan los datos, la marca la coherencia y la marca la capacidad de cambio real. Pues muchísimas gracias. Mira, sigo contigo. Yo que llevo ya bastante tiempo en la industria, recuerdo que hace muchos años se decía, no, es que yo prefiero criterios financieros. Los extrafinancieros no, porque no quiero sacrificar rentabilidad. Pero en cambio yo creo que en los últimos años esto ha cambiado un montón y ahora se defiende que la sostenibilidad genera mejores resultados a largo plazo. Podríamos decir que se ha dado la vuelta al mito. ¿Los datos reales apoyan esta afirmación? Yo creo que es una de las preguntas clave en sostenibilidad y la respuesta corta sería sí, los datos apoyan esa afirmación, pero con matices, ¿vale? Y me explico. Sí, efectivamente la evidencia que manejamos apunta en esa dirección. También es verdad que con los años vamos teniendo unos estudios que tienen más track record, más años, pero por otro lado, la sostenibilidad no me va a garantizar de forma automática unos mejores resultados, aunque sí es cierto que suele asociarse a un menor riesgo, a más resiliencia y a una mejor capacidad para competir a lo largo del tiempo, ¿no? En el largo de plazo. Por lo tanto, los datos no van a mostrarme que la sostenibilidad va a generar sistemáticamente mejores resultados en todos los casos. De hecho, por ejemplo, si miráramos la última década en algunos segmentos o áreas ligados a la sostenibilidad, por ejemplo, si miramos a las renovables, vemos que han tenido una evolución relativamente similar a la de los combustibles fósiles, lo que indicaría que no hay una prima de rentabilidad automática. Sin embargo, si estamos ampliando el análisis, sí que aparecen señales claras de creación de valor, ¿no? Vemos otros segmentos también vinculados a la transición, como puede ser eficiencia energética, como puede ser gestión medioambiental, donde efectivamente sí que han mostrado crecimientos muy superiores al mercado con subidas de valor significativamente mayores. Eh, y yo creo que además un punto clave a señalar es que no está solo la rentabilidad histórica, sino yo creo que es muy importante fijarnos en la materialidad económica creciente. Es decir, los costes de los riesgos climáticos ya son muy relevantes y siguen aumentando cada día. Entonces, esto va a afectar directamente a negocios, a activos, a valoraciones y al mismo tiempo esta transición nos va a generar oportunidades de inversión muy significativas, tanto en soluciones, por ejemplo, como en adaptación, ¿no? En resumen, yo diría que la sostenibilidad no es una promesa de rentabilidad per se, pero bien integrada es una herramienta muy potente para gestionar riesgos y para capturar oportunidades a largo plazo. Y visto también desde la otra cara de la misma moneda, que creo que también es interesante, ignorar esa sostenibilidad es cada vez más costoso, mientras que integrarla, como decía correctamente, puede ser una fuente real de valor. Pues nos ha quedado también muy claro. Matías, otra pregunta para ti. Teniendo en cuenta que es un tema tan importante, podríamos decir, es que esto es innegociable, es una temática estructural.
pero luego en la práctica parece que es un poco cíclico, ¿no? Que va con los mercados. Pues, por ejemplo, en momentos de tensión de mercado o de crisis energética, parece que nos hemos olvidado un poco de la sostenibilidad. Hace unos años todo era sostenibilidad, los foros, lo que oíamos en radio, se hacían pues, eventos específicos y ahora pues parece como que ha pasado a un segundo plano. ¿Coincidís vosotros en que pues, existe esta volatilidad en cuanto a tener el foco en la temática? Sí, 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 estoy de acuerdo, pero a ver, hay que matizar un poco esta afirmación. Es verdad que a día de hoy estamos teniendo una geopolítica que es muy, muy importante, con varios conflictos en el mundo, varias guerras, y lo que está generando es una crisis energética. Aquí yo creo que la prioridad de los inversores es siempre la preservación del capital cuando los mercados son, vamos a decir, negativos. Y al revés, cuando los mercados son bastante positivos, es la fructificación de las inversiones, ¿vale? Eso yo creo que es la base, lo que todo el mundo tiene en mente. Dicho eso, con respecto a la inversión socialmente responsable, no se puede tirar todo a la basura cada vez que hay unas turbulencias o unos vientos en contra, que es un poco lo que estamos viendo ahora mismo y, bueno, infelizmente desde hace algunos años. En cada crisis, como lo hemos comentado ya en varias ocasiones, desde que hemos empezado este webinar, en cada crisis o momento de incertidumbres hay oportunidades y hay que ser capaz de aprovecharlas, hay que ser capaz de adaptarse también a la situación en la cual estamos. A día de hoy estamos ante una crisis energética. Infelizmente hemos tenido otra hace poco, en 2022, cuando empezó la guerra en Ucrania. Bueno, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista europeo, bueno, en esta época nos impactó muchísimo porque al final utilizábamos mucho gas que venía de Rusia. También Rusia era un proveedor importante de petróleo para Europa y hemos tenido que reorganizarnos y buscar otras fuentes de energías. Y dentro de eso vais a ver que tenemos oportunidades en energías renovables, ¿vale? Hay que cambiar los caminos de suministro para la industria, hay que cambiar de proveedores, pero también hay que diversificar sus fuentes de energías. Entonces, hay que ver cómo adaptarse, hay que ver cómo evolucionar este mix energético y que puede ser a través de energías renovables, a través del nuclear civil. Todo eso está generando oportunidades de negocio y integrar dentro de estos procesos y acompañar estas industrias en esta fase de transición. Entonces, sí es cierto que la rentabilidad para un inversor es clave, es fundamental, pero integrar la inversión socialmente responsable para dos cosas. Primero, mitigar el riesgo es importante y, por otro lado, para buscar fuentes, oportunidades de rentabilidad y de alfa, también se puede, ¿vale? Yo creo que es lo que tenemos que tener en mente siempre. Pues muchísimas gracias. Ya vamos llegando al final, os voy a hacer un par de preguntas más. Esta para Rocío. Vamos a trasladarnos al futuro, vamos a celebrar esta mesa otra vez dentro de 10 años. ¿Crees que seguiríamos hablando de ESG, de fondos ESG, o al final la sostenibilidad va a estar tan integrada que ya no va a ser una categoría diferenciada? ¿Y qué tendencias piensas que pueden marcar la próxima década? Inversión de impacto, biodiversidad, transición climática. ¿Dónde vamos a estar dentro de 10 años? Un poco de vértigo pensarlo. Eh, yo creo que es probable que dentro de 10 años dejemos de hablar de fondos ESG o de fondos ASG como una categoría separada y aparte, ¿no? De hecho, ya estamos viendo ese cambio. La sostenibilidad está pasando de ser pues, ese label, esa etiqueta, a convertirse en un componente mucho más estructural del proceso de inversión, ¿no? Cada vez vemos el foco está mucho más en cómo se integra, en datos, en análisis de riesgo, en calidad del proceso, más allá que en la etiqueta en sí. En cuanto a las tendencias, pues te diría que la primera seguiría siendo la transición climática. Yo creo que dentro de 10 años va a seguir así, va a seguir aquí. La transición climática seguirá siendo central, pero quizás no solo por convicción, sino porque los riesgos ya son financieramente materiales y vemos que están afectando directamente a valoraciones y están afectando directamente a costes. Y a esto habría que sumarle todo lo que es eficiencia, adaptación y nuevas tecnologías. Esa sería una tendencia.
Otra tendencia, yo creo que también veremos una creciente importancia en lo que es biodiversidad y capital natural, ya que son riesgos cada vez más relevantes tanto para las empresas como para la economía. Nosotros, por ejemplo, llevamos interesándonos en este tema desde hace años y somos parte de FinBio, que es un programa de investigación internacional en el que PICTE participa como socio fundador, cuyo objetivo sería cerrar esa gran brecha que hay en el mercado entre cómo medir la biodiversidad y cómo traducir esa información que sea útil para la inversión. Básicamente, se están intentando desarrollar nuevas herramientas, como pueden ser pues, nuevos indicadores, nuevos modelos, para poder integrar esos riesgos y esas oportunidades que vienen de la biodiversidad en nuestras carteras de inversión. Como veis, es bastante ambicioso. Y es algo además que también aplicamos ya en alguno de nuestros fondos con sesgo más sostenible, donde utilizamos un modelo propietario, ya que no hay métricas homogéneas a día de hoy relacionadas con la biodiversidad. Entonces, con los años hemos desarrollado un modelo propietario que lo que intenta es medir el impacto en biodiversidad a lo largo de todo el ciclo de vida de las compañías que tenemos dentro de esa cartera de inversión. Esa sería otra tendencia. Y finalmente yo creo que el gran cambio va a ser cómo se implementa todo esto. Es decir, más foco en impacto real del engagement, por ejemplo, y un uso creciente de datos, de tecnología, para poder hacer un análisis mucho más riguroso. Todo ello, obviamente, en el entorno macroeconómico que estemos. En ese sentido, va a estar impulsado por factores estructurales como el liderazgo de China, el crecimiento de mercados emergentes y la gran transferencia de riqueza que va a haber hacia generaciones más sostenibles. En resumen, yo creo que vamos en los próximos años hacia un modelo donde la sostenibilidad deja de ser una categoría y pasa a convertirse en una parte esencial de cómo se invierte. Pues totalmente de acuerdo. Dentro de 10 años te lo recordaré, Rocío, y vendremos a hablar de esto con Matías también, que todavía dentro de 10 Fenomenal. años seguro que estamos dando guerra. Bueno, pues para cerrar, una frase. ESG, ¿qué es? Moda, obligación regulatoria, una herramienta para poder medir el riesgo, un elemento imprescindible para invertir en el futuro. Una frase de cierre, que es con la que nos vamos a quedar. Bueno, yo creo que la inversión socialmente responsable está empujado o por la regulación o por comisión propia, forma parte de nuestra historia, ya forma parte del presente y formará parte del futuro. Bien hecho, yo creo que es algo que puede aportar mucho, tanto a nivel de rentabilidad como a nivel de control de riesgo, pero como todo no es perfecto. Por lo tanto, hay que ser flexible, hay que ser capaz de adaptarse y sobre todo hay que tener una visión de largo plazo. Eso sería un poco, creo que un resumen de lo que pensamos desde DEPAM sobre la inversión socialmente responsable. En una sola frase, que es muy complicado, yo diría que desde el punto de vista de PICTE Asset Management, ESG es hoy una herramienta esencial de gestión de riesgo y de identificación de oportunidades que está convirtiéndose sin lugar a dudas en imprescindible para invertir a largo plazo, mucho más allá de cualquier moda e incluso más allá de la regulación. Daros las gracias porque habéis sido pioneros en este nuevo formato. Esperamos también que los clientes nos den su opinión, a ver si les ha parecido interesante, y daros las gracias por vuestro tiempo. Yo creo que yo he aprendido muchísimo, así que todo el mundo que nos haya estado escuchando, estoy segura de que también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.